Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lenia Savioli, por supuesto, aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Último programa de este 2022 y como siempre vamos a tener una gran diversidad de voces que van a pasar por este último programa. Vamos a estar hablando de la justicia y también del cooperativismo, del movimiento cooperativo, de nuestra Cooperativa Popular de Electricidad y también de la situación y de la realidad de las cooperativas de trabajo en la provincia de La Pampa. Les recuerdo que no solo nos pueden visualizar tanto en Santa Rosa, en Tuay y en Catriló por la señal 2, sino también lo pueden hacer en Hacha y Macachina a través de la señal 3 y vía streaming ingresando a www.cpe.com.ar. Pueden seguir no solo aquí Lenia Savioli, sino también toda la programación de la televisión cooperativa. Arrancamos entonces, si les parece, con Lenia Savioli en este último programa y voy a presentar a la periodista invitada del día de hoy, Mariana Cornejo. Bienvenida y muchísimas gracias. Hola Cintia, gracias a vos por la invitación. Gracias. Así que bueno, un momento para disfrutar, ¿Nerviosa? ya cerrando el año. Y un poquito, porque soy un bicho de radio, claro. Entonces me cuestan un poco las cámaras, pero acá estamos, poniendo el cuerpo. Hablábamos de eso un poquito antes sí. de comenzar el programa. Contanos un poquito en radio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en Radio Nacional? Estamos en Radio Nacional junto con un equipo de gente muy lindo que se ha juntado, convocado por la directora de la radio, Nadia Villegas, que también estuvo acá. Y bueno, tratamos a la mañana de cubrir la información local con una mirada muy personal, podríamos decir, desde la radio pública pampeana. Llegamos a toda la provincia y la idea es armar una agenda nuestra. Esa es. Estoy junto con también Facundo Baraybar, estoy con Tamara Rodman, Matías Apeño produce el programa y bueno, entre todos hacemos la mañana de Radio Nacional. Bueno, compañeros y compañeras que también han pasado por Lenia Savioli, así que te queremos volver a agradecer, Mariana. No, las gracias es para ustedes. Gracias. Ahora sí, voy a presentar al primer invitado en el día de hoy. En este caso nos vamos hacia el Superior Tribunal de Justicia. Se encuentra aquí el ministro José Zapa. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo le va usted? ¿Cómo está? Bueno, José, por supuesto tengo que preguntarle en qué momento estamos con la justicia en la República Argentina, teniendo en cuenta todo esto último que ha pasado en este último mes. Digo, tenemos jueces, empresarios, ex espías, por decirlo de alguna manera, en Lago Escondido. Por otro lado, la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, pero quizás un factor común que tiene que ver esto que ella denomina como lawfare. Bien, estamos en un momento en la justicia argentina principalmente con una deslegitimación de la sociedad hacia nuestra propia función judicial. Cuando hablamos de legitimación es que estamos perdiendo lo esencial del Poder Judicial, que es la confianza que tiene que tener la sociedad en aquellos que tienen una función de ser terceros imparciales, ser jueces o juezas de la República. Y estos hechos aislados o menores, pero que son graves, justamente producen en todo el sistema judicial una deslegitimación que los que estamos dentro del Poder Judicial, los que trabajamos todos los días, que son muchos funcionarios y funcionarias, magistrados y magistradas que trabajan todos los días en pos de una justicia mucho más eficiente, pero evidentemente hay personas dentro de nuestro Poder Judicial que están perdiendo algunos valores que tenemos que sostener los que estamos trabajando en la justicia. Dos preguntas me surgen de lo que usted acaba de decir. La primera es cómo se entiende esta lectura que usted hace de una justicia deslegitimada. Digo, cuando nosotros los ciudadanos y ciudadanas, ante cualquier eventualidad, seguimos recurriendo, ¿no?, a la justicia. Eso por un lado. Y la segunda es, ¿cómo hacemos los ciudadanos y ciudadanas para entender que todas estas problemáticas, que a veces nos parecen lejanas, en realidad nos tocan de lleno? Sí, a la primera interrogante que usted me hace es, la sociedad debe mantener la confianza en este sistema judicial, en un sistema de dirimir conflictos. Por lo tanto, estas pequeñas o grandes manifestaciones de incorrección, de falta de ética, como quiera atribuírselo, generan en la sociedad un poco de desconfianza o mucha desconfianza. Y eso es legítimo, ¿sí?
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los poderes judiciales, así la Junta Federal de Cortes o los colegios de magistrados, la Federación de Magistrados, lo que salimos a decir a nivel público, es decir, queremos que la gente siga confiando en el sistema judicial, un sistema judicial que trata siempre de mejorar para eficiencia y eficacia con nuevas tecnologías, después, si quiere, podríamos ampliar, pero que vemos que con estas actitudes de algunos funcionarios o funcionarias del Poder Judicial hacen que la sociedad ya nos vea un poco más lejano, ¿sí? Esa es la primera interrogante. El segundo interrogante que usted me realizó es el tema de... esto nos parece lejano, digo, muchas de estas Sí. situaciones pasan mucho en la justicia federal, es lo que por lo menos los medios nacionales, tradicionales, hegemónicos nos muestran, y y parece que a nosotros no nos toca, pero digo, Sí. hay que entender que sí o no. Exactamente, yo creo que si bien la justicia pampeana no se han dado estos hechos, ¿sí? Gracias a Dios, y ojalá que no se dé, es cierto que también puede haber pequeñas conductas éticas. No tenemos que esperar un gran escándalo o una gran manifestación para que revisemos nuestro proceder. Acá hay un concepto del poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado se da a través, o las sanciones del Estado se da a través de dos manifestaciones con respecto al Poder Judicial. Uno es lo disciplinario, cuando uno no se comporta de acuerdo a los reglamentos que a uno lo conducen. Otro, desde el punto de vista penal, es ver si la conducta del funcionario, lo que está estudiando ahora, tuvo o no que ver con algún tipo delictivo. Pero también es cierto que hay una conducta de autorregulación que es la ética, ¿sí? La carencia de autorregulación o de valores. Lo que estamos perdiendo, me parece a mí, como sociedad en conjunto, pero particularmente en la justicia, es viendo cómo algunos de los que están dentro del Poder Judicial están perdiendo algunas cuestiones que rozan con la ética pública. Eso puede llevar también a otro tipo de sanción, que es lo que ahora se está promoviendo, por lo menos lo que uno supo a nivel público, del juicio político a estos jueces, Sí. que es la destitución de los jueces. Pero tenemos que ver cómo nos autorregulamos en el Poder Judicial. A ver, ¿cómo hacemos para que las personas que trabajan dentro del Poder Judicial, ya sean empleados, funcionarios o magistradas del Poder Judicial, podemos autorregularnos para que estas conductas que rozan con lo no ético puedan encaminarse a conducir una justicia, voy a repetir, mucho más independiente. Independiente ante los poderes políticos, también ante los poderes económicos y ante los poderes mediáticos. Pero eso es en la justicia, digamos, como un todo, o en personas individuales, como quizás usted estaba antes señalando. Yo creo que es más, por eso hablo de ética, son más conductas individuales, ¿sí? La pérdida de valores individuales, ¿sí? Cuando hablamos de una ética institucional, yo creo que en la provincia de La Pampa estamos muy bien sostenidos a lo largo de los años, esto es histórico. Por lo tanto, creo que hay diferentes conductas individuales que generan estas acciones. Ahora, cuando la crisis es sistémica como esta, ¿dónde ponemos el punto fijo o el punto cero para empezar a parar esa rueda? Porque la autodepuración del propio sistema judicial es muy difícil pedírsela al mismo sistema. Es decir, ¿por dónde estarían los anclajes para empezar a decir, bueno, acá la ética predomina y se puede arrancar con este ejemplo y de acá en adelante? Bien, yo creo que es fortalecer las instituciones. Fíjese que hay una crisis, para mí, en este momento, crisis de instituciones. ¿Sí? La institución Parlamento, la institución Consejo de la Magistratura. Fíjese que a nivel nacional, lo que rige estas conductas, ya sea lo disciplinario, el juicio político, también la selección de jueces o juezas, es el Consejo de la Magistratura. Usted me dice, ahora el presidente de la Nación instituyó a su ministro para que le inicie una denuncia por juicio político, ¿sí? O jury de enjuiciamiento, ante el Consejo de la Magistratura a estos magistrados y funcionarios. El problema es que el Consejo de la Magistratura no está constituido. Claro. O sea, ¿cómo hacemos para revertir esta situación y fortaleciendo las instituciones? Bien, creo que estamos en una crisis, creo que esta crisis la podemos, sobrepasar fortaleciendo cada uno en su función el sistema. En la provincia de La Pampa, el Consejo de la Magistratura que presido no tiene esa función. Solamente la función que tiene el Consejo de la Magistratura de la provincia de La Pampa es la selección de jueces o juezas, o fiscales, defensores o defensoras.
Ahora bien, el juicio político lo tiene la Cámara de Diputados y el disciplinario sí lo tiene el Poder Judicial. Entonces, lo que usted dice es, ¿el Poder Judicial se puede autodepurar, se puede regular? Bueno, es un trabajo que estamos haciendo. Estamos en la provincia de La Pampa generando una reglamentación disciplinaria, ¿sí? Estamos justamente en estos momentos con algunas investigaciones disciplinarias de nuestros propios magistrados judiciales. Creo que en estos días estamos sacando algunas resoluciones justamente con sanciones a algunos funcionarios judiciales. Bueno, pues es un trabajo de investigación y de estudio y también de fortalecer nuestra institución a través del ejemplo que uno puede dar desde la institución. Si uno de la institución da el ejemplo que puede autorregularse, la sociedad nos va a creer. Ahora, si la institución lo que hace es autoprotegerse y no autorregular, la gente va a descreer más en este sistema. Ahora, en esas dos lógicas, ¿no?, argumentativas, donde la iniciativa individual parecería ser la que va a la punta, ¿no?, que la ética sea una cuestión de autopercepción y de autorregulación, convive también con una argumentación que implica fortalecer las instituciones, ampararse, obviamente, en todo el sistema de reglas previo. Es decir, ¿cómo conviven esos dos argumentos en un funcionario cualquiera o en un servidor de la justicia cualquiera que tiene que poner en juego esos dos paradigmas? Bien, primero porque la ética no es sancionatoria, por eso es autorregulación, pero ahí juega mucho el derecho disciplinario. O sea, estas conductas éticas siempre lo que traen es una violación a alguna normativa de conducta que rige el sistema judicial. Claro. Por lo tanto, lo que debiera funcionar, obviamente, lo principal es la autorregulación, la ética, la creencia en valores individuales, ¿sí? Valores generados por la sociedad. Pero lo que debiera funcionar es lo disciplinario, ¿sí? Es la sanción ante conductas éticas que violan esta reglamentación, ¿sí? Bueno, este es el camino que tenemos que fortalecer. Evidentemente, el Consejo de la Magistratura de Nación no lo está sosteniendo y el Poder Judicial de la provincia está en camino a hacerlo. Bien. Ahora, Cintia mencionaba al comienzo el lawfare, ¿no?, como una figura que implica un trípode, donde estamos hablando del poder político, el poder mediático y el poder judicial, entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para seguir ese camino que estaba planteando usted, pero sin que se conozca públicamente? Es decir, al no haber un contralor de una mirada pública que permita observar los actos de los funcionarios judiciales. Es decir, si no nos enteramos efectivamente de cuánto se apega o desapega de la ética a un funcionario judicial, ¿cómo hacemos para, desde la ciudadanía, poder ejercer ese control? Sí, para mí, con un principio que todavía no se ha logrado, yo creo que se ha disfrazado, como es la transparencia en el lograr del funcionario público. El Poder Judicial somos funcionarios públicos, ¿sí? Magistrados, funcionarios, servidores del Estado, ¿sí? Servidores de la sociedad, configurado en un Estado, en los tres poderes del Estado. Por lo tanto, yo creo que la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos, no solamente patrimonial, que es fundamental. Fíjense que hace muy pocos años el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, sus manifestaciones, sus declaraciones juradas las hacía ante su propio Poder Judicial. ¿Sí? Hemos revertido esta tendencia y por lo tanto ahora somos funcionarios públicos, por lo tanto la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es la que tiene que ver nuestro patrimonio. Pero más allá de la rendición patrimonial de cuentas, tiene que ser la rendición diaria de conductas y de accionar, ¿sí? Yo sostengo, obviamente, que también es falta de ética que juez, jueza, defensor, defensora llegue a las 10 de la mañana a trabajar. Claro. Y eso es corrupción. Y fíjese, al menos es una falta de ética, pero también es una falta disciplinaria. ¿Sí? Porque no conduce con la reglamentación. Y eso debemos demostrarlo a la sociedad. La sociedad creo que empezó a visibilizar lo que antes un poco permitía. Ahora ya no se permite y está bien que no se permita, porque nosotros somos servidores públicos. Por eso digo que más allá de la conducta individual, roza con una ética institucional. Bien, y eso tenemos que irlo formando, tenemos que irlo abasteciendo, no solamente con capacitaciones de ética, con capacitaciones de las regulaciones que existen en nuestro poder, normativas que existen en nuestro poder judicial, sino con manifestaciones diarias, ¿sí? ¿Cómo obramos nosotros cada día de nuestro trabajo?
Usted hablaba de las instituciones y también de la importancia, y hay una institución que es quizás la democracia en sí. Digo, ¿de qué manera toda esta situación o estas situaciones que estamos atravesando con el Poder Judicial afectan a nuestra democracia? Digo, cuando hay también un avasallamiento por parte de algunos poderes del Estado, o hacen un abuso también de sus poderes y de sus lugares de privilegio también, si se quiere. Sí, yo, a ver, en esto soy mucho más de las bases. Yo no creo que el obrar de algunos funcionarios debiliten la democracia. Creo que la democracia está sostenida por la ciudadanía, ¿sí? Lo que la ciudadanía está reclamando justamente que estos poderes del Estado, ¿sí?, al menos cumpla con su función. Al menos cumpla con su función. Fíjense que antes siempre se le pedía más, ¿sí? Siempre se le pedían un plus al Estado en general, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ahora la sociedad está pidiendo solamente o al menos que cumpla la función. Entonces, ¿se debilita la democracia con este tipo de manifestaciones? Yo creo que se debilitan las instituciones de la democracia. La democracia me parece a mí que ya están sentadas en bases tan sólidas de estos 40 años que la sociedad no va a permitir, no puede permitir, no creo que piense en otro sistema que no sea el sistema que estamos viviendo. Y me quedé pensando porque, digamos, si los jueces, las juezas hablan por sus fallos justamente, ¿qué pasa con los fallos que van en contra, digamos, de, podríamos decir, del bien público? Es decir, teniendo jueces que fallan a favor de minorías o que fallan en casos que implican intereses colectivos en contra del interés colectivo. Bien. Primero, tengo una diferente concepción de lo que usted planteó. Primero, los jueces ya no solamente hablan por la sentencia. Yo creo que eso que uno ha estudiado en la Facultad de Derecho, ¿sí?, los jueces solamente hablan por sentencia. La sociedad está demandando que el juez hable, sea claro, se expida. Muchas veces las sentencias no son con términos claros o lenguaje claro. Por lo tanto, el juez debe explicar por qué razón, más allá de lo técnico, llegó a esa definición del fallo. Uno. Segundo, hay métodos o procesos para aquellos fallos que no están de acuerdo a la normativa, de acuerdo al bien común, de acuerdo al bienestar general, el interés público, puedan ser revisados por muchos más jueces. Entonces, si todos los jueces están en contra del bien común, si todos los jueces están en contra del interés general, estamos en un problema institucional. Bien, yo creo que todavía el problema es individual. Hay algunas personas, algunos jueces o juezas, fiscales o fiscales, que no están de acuerdo al orden jurídico o a la juridicidad, que va más allá de la norma, sino también de los valores éticos. Bien, entonces, hay algunas personas que quizás están en ese sentido, pero la institución todavía está fortalecida. Nos pasa a nosotros a nivel provincial que todos miramos a Comodoro Pi, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa en Comodoro Pi? Quizás lo que falta de la justicia federal es una reestructuración. La justicia federal está estructurada lo mismo que hace 200 años. Necesitamos una justicia federal que se reestructure, que empiece a diagramarse de una manera diferente. Fíjese que el doctor Zaffaroni, en una charla en el Senado de la Nación, cuando se hablaba de esta ampliación de la Corte Suprema, dice que esto es un problema de ingeniería, que no podemos resolver los abogados. Acá esto es un problema de cómo hacemos la reingeniería para fortalecer el Poder Judicial y hacer una justicia que funcione. Que a la Corte le entren 3.000 causas al año que no se puedan revisar, ya el sistema no sirve. Más allá que pongamos más o menos miembros de la Corte. Por lo tanto, tendríamos que comenzar a debatir en el ámbito que corresponda qué estructura necesitamos del Poder Judicial Federal para que funcione como garantía de los derechos, libertades y patrimonio de las personas, ¿sí? Pero bueno, es todo un debate que tenemos que mantenerlo y tenemos que hacerlo con una autoridad, pero también respetando las opiniones de los otros. Creo que en este momento no se están respetando ninguna voces y por lo tanto genera otra vez la deslegitimación del sistema. Es más fácil decir el Poder Judicial no sirve que debatir de qué modelo queremos del Poder Judicial, qué estructura queremos del Poder Judicial Federal para que el Poder Judicial funcione y vuelva a ser una garantía, una confianza del ciudadano o ciudadana de a pie
para dirimir sus conflictos. No solamente la libertad de las personas, sino todos los conflictos que tiene la sociedad. Y para esto, para mejorar, modernizar las estructuras y el Poder Judicial en sí, ¿alcanza con una reforma judicial o no? Digo, ¿sería solo una herramienta y habría que ver otras? Yo creo que principalmente debería haber una reforma judicial. ¿Sí? Reforma judicial tomada como reforma de estructura. Claro. Ver qué tipo de estructura necesita la Argentina con respecto a este tipo de conflictos y a este tipo de justicia federal. Y después de eso, rever las instituciones que conforman para llenar esa estructura. Bien, si hacemos una estructura perfecta, pero el Consejo de la Magistratura no selecciona a los jueces o fiscales, las estructuras no quedan firmes. De hecho, hay muchos juzgados federales creados con estructuras, pero que no tienen los funcionarios para que eso funcione. Por lo tanto, todo sería más bien mejorar. integral. Obviamente que sí. Coincido con usted, tiene que ser integral. Ahora, cuando la vicepresidenta denuncia que hay un partido judicial que es el que dictamina qué se hace y qué no se hace dentro del sistema judicial, ¿a quiénes sentamos a la mesa para ese debate ampliado que se necesita para reestructurar el sistema judicial? Bien, acá siempre cuando hablamos de integralidad, otra vez, y vuelvo a repetir lo de Zaffaroni, no es solamente abogados, creo que a la mesa deben sentarse todos. ¿Quiénes son todos? Académicos, por supuesto. Poder Judicial, que venga el Poder Judicial, obviamente tiene que estar sentado por su experiencia o qué ve de falencia. Creo que cuando uno se sienta en forma honesta en una mesa, dice, mire, la verdad, tenemos estas falencias, ¿cómo podemos mejorarlas? Se tiene que citar la comunidad. Representantes de la comunidad. Fíjense que en algunos consejos de la magistratura, más del sur, creo que en el Chubut, hay representantes dentro del consejo de la magistratura de ciudadanos comunes para la selección de jueces o juezas. Claro. ¿Y qué ven ellos? ¿Ven la técnica? ¿Ven la redacción de la sentencia? ¿Qué ven para la idoneidad del cargo? Y ven si tienen ¿Cómo les sentido cambia común. la vida? Claro, Aparte. ven como sentido común. Esa persona va a ser Claro. la que va a resolver mi conflicto. A nivel penal, ¿por qué se insiste en los juicios por jurado? Bueno, Claro. porque se tiene otra mirada, no solamente la técnica, que obviamente debemos proteger los procesos por la garantía de aquellas personas que estamos juzgando, sino que tiene una visión de sentido común del ciudadano de a pie. Por lo tanto, ¿quiénes se sientan a la mesa? Todos, con representatividad, para que después ese proyecto sea debatido en el ámbito que tiene que ser debatido, que tiene que ser el Congreso. Bien. ¿Estamos muy lejos de elegir jueces por voto popular? A ver, Institucionalmente hablando me refiero, ¿no? yo creo que sería un cambio de paradigma. Yo no lo veo cerca, no creo que sea necesario, creo que es mucho más necesario componer otro tipo de consejo de la magistratura y que ese consejo de la magistratura sea el que decida qué juez o jueza o fiscal o defensor o defensora debe integrar. ¿Sí? El tema del voto popular, yo creo que hasta pierde un poco de independencia. ¿Sí? El tema de la elección, porque hasta se puede partidizar de quién es la sesión. No queremos un partido judicial, tampoco que sean representantes de partidos políticos lo que ingrese dentro del Poder Judicial. Ahora, esto no quiere decir que los que integran el Poder Judicial nacieron de un repollo, sino que nacen de la sociedad con ideología. Bueno, pero esa ideología tiene que ser plasmada. ¿Sí? La gente tiene que conocer qué ideología tengo, qué es lo que pienso sobre determinada manera. Y eso lo puede ver la sociedad en su conjunto cuando somos transparentes en nuestro obrar. En mis sentencias trato de decir lo que yo pienso de acuerdo a una técnica. Y la gente tiene que saber qué es sentencia. Y de última me tiene que preguntar, ¿por qué usted dijo esto en la sentencia? Y uno puede explayarse de un modo menos técnico, pero mucho más claro para que la sociedad entienda por qué llegó a esa conclusión. José, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí. Muchas gracias a usted. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, Lenia Savioli. Enseguida regresamos y hablamos sobre nuestra cooperativa popular de electricidad y el servicio de telecomunicaciones.